trabajo de, siempre he considerado más que una capacitación, son una relación entre profesionales que trabajamos tanto ustedes allá en las regiones y nosotros acá en la ciudad de Lima. Vamos a, desde el punto de vista solamente como moderador, como alguien que puede tomar ciertos puntos, considerando el tiempo también, los aspectos, cómo nosotros de alguna forma o trabajamos y qué decisiones o qué criterios se han manejado o se manejan sobre ciertos aspectos del procedimiento minero. En este caso tenemos pues en esta oportunidad, a diferencia de otras reuniones que hemos tenido, tenemos pues la existencia de un nuevo reglamento de procedimientos mineros que nos plantea una situación especial. Nos plantea una situación de un trabajo en el cual vamos a tener que revisar la norma, aun cuando en muchos aspectos los requisitos o la documentación que se solicita en estos procedimientos sean los mismos. Sin embargo, nos damos cuenta ahora sin embargo, que lo que sí este reglamento nos trae es todo un pool de procedimientos. De lo que teníamos, de alguna forma, dentro de los procedimientos mismos, han salido a la luz, pues, los que estaban, de alguna forma, más, no se veían del todo, ¿no? Solamente se denunciaba la existencia de un mecanismo de cómo poder, por ejemplo, la modificación, pero no se indicaba de repente cuáles eran sus requisitos. Aunque se entendía que estos requisitos eran los requisitos de las solicitudes originales o los procedimientos de otorgamiento original. Entonces, ante esto, lo que yo les puedo comentar ahora, en este tiempo, en estos minutos, es que siempre tenemos un cuadro de procedimientos y vamos a ver el tema de lo que es concesiones, de los procedimientos de la concesión a términos generales. Aquí lo que tenemos en un cuadro en este momento, a ver, ¿cómo está? El cuadro compartir, ya. Ya, en esta presentación que tenemos ahorita, aquí vemos los procedimientos. Bien cierto, las actividades mineras no han cambiado porque siguen siendo las mismas, entendiendo que estas están enmarcadas en la Ley General de Minería, en el texto único ordenado. Por lo tanto, esto no puede variar. Y sus condiciones, el tema del régimen de concesiones tampoco no cambia. Entonces tenemos dentro de estas actividades, tenemos 5 actividades que están sujetas a procedimientos y sujetas al otorgamiento previo de una concesión. Entonces, la concesión minera, que agrupa la exploración y la explotación, se otorga el título igual que de concesión, igual que la concesión de beneficio, de labor general, concesión de transporte minero. Acá se hace la precisión que en el caso de la concesión minera solamente se otorga el título, y como ya lo sabemos, esto es ya desde el año 92 hacia adelante, se otorga el título y posteriormente ya esto es respecto a las autorizaciones de exploración y de explotación, hay una diferencia de tiempo, porque las explotaciones básicamente se empiezan a autorizar a partir del año 2002 hacia adelante, hasta la fecha. Y en el caso de la exploración, se ha iniciado o
o se han normado sus autorizaciones a partir del año 2012 hacia adelante. En consecuencia, lo que anteriormente lo que habían eran otros mecanismos, ya sea básicamente la comunicación. En el caso de la concesión de beneficio, ese es el punto más saltante que nos trae ahora este reglamento. La concesión de beneficio era solo un bloque, si se solicitaba la concesión y se autorizaba la concesión, o se otorgaba la concesión, y con ella venían todas las autorizaciones que esta implicaba, principalmente dos, ¿no? La autorización de construcción, que era una autorización que se otorgaba en la parte intermedia del procedimiento, después que se evaluaba el aspecto técnico, y post título. Entonces aquí entramos, aunque que el tema, igual que las concesiones mineras, como una autorización de post título, entran las autorizaciones de exploración y de explotación. Ahora tenemos como un procedimiento de autorización
EM, ¿no? Justicia. Entonces, este texto único contempla que existen procedimientos de aprobación automática y de evaluación previa. Y que los de evaluación previa se dividen en los que son con silencio positivo y silencio negativo. Entonces tenemos acá que el tema de la exploración, en los casos de los procedimientos de autorización de exploración, tenemos la aprobación automática, que es la presentación y la recepción, y se otorga una certificación, un certificado de recepción que se tiene por recibido y aprobado. En todos los casos, ya sea para la evaluación previa, que esto implica si una evaluación, ahora, ¿por qué? ¿Qué diferencia entre una y otra? Esto ya no es nuevo, porque esto estaba ya en la 037 del año 2017, que modificó el anterior reglamento, y que en todo caso la evaluación previa con la diferencia en el área donde se va a desarrollar el proyecto, no es parte de un territorio de un pueblo indígena. Y entonces, como ya está determinado que no lo es, entonces la aprobación es automática. Terreno del pueblo indígena, en ese caso, entonces, sí pasas a un procedimiento de evaluación previa y en la cual, pues, se hace una evaluación, una revisión de la documentación, y al final de esta, una vez también concluido el tema, resuelto el tema del tema de la consulta, de la posible consulta previa, entonces, una vez resuelto esta, se autoriza la actividad de exploración. Aquí lo importante en el terreno superficial, por ejemplo, es que es una DJ, una declaración jurada. En este caso, el objetivo acá era establecer una declaración jurada, pero a diferencia de los otros procedimientos en los cuales sí se tiene que presentar la información. ¿Cómo es esto? Una declaración jurada, ya lo sabemos, siempre hay que tener en cuenta, nosotros como evaluadores tenemos que considerar, un momento, una declaración jurada, y decirlo siempre al usuario, una declaración jurada no te libera de los problemas que puedes tener. Sí, es decir, la autorización del terreno superficial es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque implica ya sea que sea de un tercero, ya una comunidad, una persona X cualquiera, persona natural o jurídica. Si son propietarios, estos tienen que otorgar la comunicación, tienen que otorgar la autorización. Pero, y si es del Estado, en el caso del Estado, tienen que obtener, pues, igual, las autorizaciones de la entidad correspondiente. La declaración jurada lo único que hace es, sabes, sí cuento y establece, mediante el formato establecido, señalado, que sí cuenta con la autorización, ¿no?, del terreno. Lógicamente, en estos casos se sujetan al control posterior, en el cual, pues, se establece, se puede verificar el cumplimiento de este requisito. En el caso de que se incumpla, entiéndase que se sujeta a la nulidad misma de la resolución, de la autorización otorgada. Entonces, y las sanciones que correspondan, porque sanciones, ya las sanciones civiles y penales correspondientes, ¿no? Específicamente penales, porque sería un delito
la presentación de una declaración jurada, ¿no? Y además estás cometiendo un delito contra la administración pública. Ahora, pero solamente en estos procedimientos lo tenemos previsto esta presentación de declaración jurada para el caso de los procedimientos de autorización de exploración, porque en todos los casos sí se tiene que acreditar con la presentación de la documentación correspondiente, ¿no? Después, en el tema de la exploración, tenemos el SIGRA, que como vemos, esto se proyecta, el SIGRA, el certificado de aprobación ambiental. Aquí en el tema de la certificación ambiental tenemos que contemplar, igual vamos a recalcar, ¿no?, algunas cosas. La certificación ambiental, en todos los procedimientos lo que se pide es que esté aprobado, pero solamente en el caso de la concesión de beneficios, solamente para el caso para el caso de la presentación, en el caso de la concesión de beneficio, puede presentarse con el cargo de presentación, ¿no? También tenemos, el caso es con el cargo de presentación solamente para el caso de cuando se solicita una concesión de beneficio. Sin embargo, antes de otorgarse el título de concesión de beneficio y para efectos de la aprobación también de la construcción, de la autorización de construcción, se tiene que presentar ya el instrumento de gestión ambiental aprobado. Entonces, lo que tenemos acá es que en este caso de las concesiones de beneficio no ha cambiado mucho, no ha cambiado, se mantiene, y este esquema bueno, puede favorecer de alguna forma al titular, podría ayudar al titular. No hay que olvidar que la idea es que los procedimientos de alguna forma, en la medida que no afecta a terceros ni al Estado, los procedimientos siempre hay que verlos orientados hacia cómo puede mejor favorecer mejor al administrado. En todo caso, la certificación ambiental solamente en este caso se ha mantenido bajo este esquema. Respecto a todo lo demás procedimientos, se tiene que presentar la certificación ambiental aprobada. Después, en el caso de la exploración que estamos viendo, solamente contemplan estos requisitos, estamos a este nivel, porque claro, estamos sacando el tema del derecho de trámite, ya no estamos viendo acá pues el tema del estudio técnico, eso no, sino estamos viendo ciertos requisitos que básicamente son cruciales y que dependen o son emitidos por otras entidades y que son parte de este procedimiento. Igual, en el tema de la explotación, acá vemos que el terreno superficial, el tema de la autorización del terreno superficial también es importante tanto como para todos los casos. Y aquí hay un asunto importante. No lo contemplamos el terreno superficial en la autorización de funcionamiento, porque la autorización de funcionamiento básicamente empieza después de la construcción, en el caso de las concesiones de beneficio. Por eso vemos en estas líneas, en el momento que se otorgue el derecho, siempre vamos a tener en cuenta el tema del terreno superficial. En el caso del terreno superficial, todo va a marcar hacia un punto, todo va a girar en torno a un
ahora está mucho más claro. Con este nuevo reglamento, todos hacen referencia a un mismo artículo, ¿no? Y todos hacen referencia a un mismo artículo, ¿sí? En este caso, vamos a ver aquí. Ya, aquí en el reglamento, todos van a hacer referencia siempre al 84. El artículo 84 del reglamento corresponde a la concesión de beneficio. Y 84, 82... Acá. Estamos hablando. En el artículo 82 y el numeral 82.1, numeral 4. En el numeral 4 de este artículo siempre va a establecer, y casi todos van a tener, digo casi porque no va a haber una variante en algunos, va a establecer que el documento que acredite el solicitante es propietario y que está autorizado por el 100% de acciones y derechos del predio, de los terrenos superficiales donde se realizará la actividad de beneficio. Entonces, y dice punto, para lo cual debe presentar lo siguiente. Entonces, nos presenta la situación y nos señala, aquí en este aspecto, sigue siendo el mismo criterio de la norma anterior en este punto, porque nos marca que existen dos bloques: los terrenos superficiales que se encuentran inscritos en la SUNAT y los que no se encuentran inscritos. Y en todo caso, establecer que si el solicitante y que solicita es propietario y está inscrito, solamente basta con que señale el número de la partida registrada y la oficina. O en todo caso, se convierte en un documento importante para la acreditación, la escritura pública, con la cual adquiere el bien, acredita que adquiere el bien, el predio, o en todo caso con la cual, pues, la escritura pública mediante la cual le autorizaron el uso del predio para la actividad minera que solicita. Entonces, esto se vuelve a repetir, tenemos el mismo esquema y ya, así como está para los terrenos que se encuentran inscritos, también tenemos para los casos de los terrenos superficiales que no están inscritos, en el cual, igual como en la norma anterior, en este aspecto, vemos que se mantiene el tema de los certificados de búsqueda catastral emitidos por la SUNAT, en donde se dice que se desarrolla el proyecto y que tiene que certificarse que existió una búsqueda catastral en la SUNAT, en el área en donde se desarrolla el proyecto. Y que, lógicamente, el objetivo es determinar que no existe ningún predio inscrito de terceros, entiéndase. Copia del título de propiedad que acredite la calidad del propietario, quien afirma que es, acompañada de una declaración jurada acerca de esa autenticidad suscrita por el propietario. Aquí es mucho más, aquí es claro, aquí hay una diferencia respecto a la norma anterior, en la cual decía que debía ser suscrita, ¿no? Una declaración jurada, ¿no? que acredite la autenticidad. Entonces, había el tema: ¿quién lo firma? ¿El propietario o lo firma el que presenta? Entonces, esa situación crear una duda. Lógicamente, acá la norma rompe esa duda que había y señala que el que tiene que suscribir es el propietario. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que decir: oye, sí, yo soy el propietario y yo se le he autorizado o yo se lo vendí. Entonces, es el que demuestra, el que señala y establece de que es el que tiene el derecho. Y en caso el solicitante no sea el propietario, el terreno superficial debe presentar copia de testimonio de la escritura pública que autoriza, ¿no? El uso.
el uso del terreno donde se desarrolla. Aquí también, en forma general está señalado, pero en el C, igual como en la norma anterior, nos plantea que las comunidades campesinas tienen que adicionar en ambos casos, acreditar su inscripción en los registros correspondientes. Es decir, como parte de los requisitos en el tema de las comunidades campesinas, uno de los requisitos que se adiciona es, oiga, ¿sabes? Es comunidad campesina, muy bien, tienen que presentarse indicarse el número y partida registral de la oficina donde está inscrita la comunidad campesina. Y en el caso de que sea terreno del Estado, en todo caso se debe acreditar la autorización de estos terrenos por parte de la SBN, el gobierno regional o entidad pública correspondiente. Bien, entonces, en todos los procedimientos nos vamos a encontrar con este tema del el terreno superficial, y en todos los casos este mecanismo que está, o en todo caso lo que está establecido aquí en este artículo cuarto, en numeral 4 del 81.1, es lo que se va a aplicar para los demás procedimientos. Bien, entonces, el tema del CIRA también sigue siendo un requisito, ¿no? Es un requisito ahora, hay que entender que el tema del CIRA es un requisito en la medida de que, en la medida de que existan terrenos superficiales que tengan que acreditarse, ¿no? Si existe un terreno superficial, un área nueva a acreditar la autorización de uso, entonces sobre esa área, entonces siempre va a estar ligado el tema del CIRA, como también el tema de la afectación de las vías carreteras, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá la autorización de explotación, que está en el artículo 102, la modificación en el artículo 103 y el informe técnico minero en el artículo 104 en el tema de explotación. Dentro de estos requisitos, ¿sí? Vamos a ver más acá, en el tema de concesión de beneficio, tenemos en el artículo 82, como hemos visto, igual, aquí ya no se pide en ninguno de estos, no se pide y no corresponde pues concesión minera, porque no necesito yo tener una concesión de beneficio, no necesito yo para tener una concesión de beneficio tener una concesión minera. No es requisito. Pues. Entonces, no lo ha sido antes ni tampoco sigue siendo ahora. La autorización del terreno superficial, ¿sí? En el otorgamiento de concesión y en la modificación, y en el informe técnico no, porque ya no existe ampliaciones diarias bajo el mecanismo de informe técnico minero. Ahí ha habido una variante, por ejemplo, respecto a lo que estaba normado antes de este reglamento. Hasta antes de este reglamento, dentro de una de las tipologías o una de las causas para poder solicitar o presentar un informe técnico minero era pues la ampliación de área, ¿no? Pero hoy en día ya no, ya no existe ampliación de área bajo este mecanismo de ITN.
entonces igual el SIDA tampoco solamente se presenta para otorgamiento de concesión y modificación. La certificación ambiental aprobada, la autorización de afectación de vías o carreteras, ¿sí? Y en el caso, acá vemos, por ejemplo, dentro de lo que es explotación, vemos el plan de cierre. Los planes de cierre sí está previsto como requisito para el caso de las actividades de explotación a este nivel. ¿Por qué? Acá lo ponemos todo junto, en cambio acá el plan de cierre no está dentro de lo que es el otorgamiento de concesión de beneficio ni en su modificación, porque recién el plan de cierre es parte del conjunto de requisitos que para la solicitud o la presentación de la solicitud de la autorización de funcionamiento. Plan de cierre de minas, licencia de uso de agua y autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas, de ser el caso. Entonces, sin embargo, en el tema de la explotación sí se solicita dentro de todos los requisitos, ¿no? En el bloque de requisitos sí se solicita el cierre de minas. ¿Por qué? Porque la autorización de explotación se ha mantenido, ¿sí? Se ha mantenido bajo el mismo el régimen de la autorización en un solo acto. Llamémoslo así, de esa forma, no encuentro otro término, de repente, pero yo le digo, el procedimiento de exploración también es un solo acto, es decir, se presenta, se evalúa, se hacen las observaciones, se subsana y la autoridad autoriza todo, el bloque, ¿sí? Autoriza la actividad de exploración. Igual sucede con el tema de la explotación. El tema de la explotación, se presentan todos los requisitos, la autoridad lo revisa, verifica el cumplimiento de estos, su correspondencia, y en todo caso, una vez señalado o hace las observaciones, y en todo caso, subsanadas estas observaciones, la autoridad emite en un solo acto, es decir, estamos hablando una sola resolución, emite la autorización de la aprobación del plan de minado y la autorización de explotación. El tema de las actividades de desarrollo y preparación que se normó y se dio durante el año 2012 y el año 2017. Eso es un tiempo, ya ese procedimiento de autorización de desarrollo y preparación ya no existe como tal. El procedimiento de explotación en este reglamento se mantiene tal como se modificó, tal como se estableció en la 037, en el Decreto Supremo 037 del año 2017, ¿sí? Y ese es el mismo patrón que han seguido en este reglamento. Pero la pregunta sería, oiga, ¿y qué pasa si es que hay procedimientos antiguos que datan del año 2015 y que de repente tienen autorizaciones de preparación y desarrollo y a la fecha no han comunicado su autorización de explotación, ¿no? ¿Y por qué? Porque de repente o uno no termina o dos, no lo hicieron, no pudiese ser una situación, ¿no? Solamente estoy suponiendo situaciones, pero en todo caso, en este supuesto de situaciones, lo que se podría decir es que la pregunta es ¿y qué va a pasar? ¿Qué corresponde en estos casos? Bueno, pues la norma
el reglamento, dentro de su contenido, ha contemplado algunas en forma general. Ha contemplado, por ejemplo, en su primera disposición complementaria y transitoria, que los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite continuarán rigiéndose, dice, ¿no? Vamos a compartir eso para que lo puedan también ustedes ver. Eso está al comienzo del reglamento, en su artículo, en su primera disposición complementaria. Dice: los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite continúan rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales fueron iniciados, con excepción de las disposiciones del presente reglamento que sean más beneficiosas a los administrados. Entonces aquí entramos a una situación en la cual, oigan, los procedimientos administrativos que se encuentran en trámite, en principio, continúan rigiéndose por las disposiciones por las que fueron iniciadas. Pero ¿qué pasa si es que en ese discurrir, en el tiempo, desde cuando se iniciaron y se estuvo desarrollando el procedimiento hasta estos tiempos en los cuales ya tenemos modificación de norma y tenemos un reglamento nuevo incluso, en la cual nos plantea esta situación? Entonces, y lo que es más, este reglamento ya no nos plantea esa autorización con una aprobación intermedia, como era la autorización de preparación y desarrollo. En este caso, lo que más tendríamos que, producto de la disposición señalada, habría que aplicar la norma que más beneficia al administrado. Y en este caso, el que más beneficia al administrado, ya sea por la celeridad, ya sea por el tema de el tema de celeridad, el tema de economía procesal, simplemente habría que contemplar que la norma presente es mucho más beneficiosa que la norma con la cual nació como procedimiento. En todo caso, habría que tenerla con la resolución de desarrollo y preparación. Se le tendría que reconocer, ¿no? por esa resolución ya emitida, su oportunidad, se le tendría que tener por aprobado y autorizar la explotación. Tener ya por autorizada la explotación. Entonces, son estos los mecanismos que nos plantean la nueva norma respecto a lo que hay que contemplar dentro de estos. ¿Qué otra más podríamos entrar aquí? A ver, alguien dirá, oiga, pero la concesión de beneficio, ahí también está. Esperen, pero la concesión de beneficio tiene otra disposición. Esta es una disposición, ¿no? Dice, esta que habla sobre ya, esa está acá en la final. Al final, este reglamento también tiene disposiciones, y esta tiene una en la cual la primera disposición complementaria transitoria, ya del reglamento mismo, no del decreto supremo, sino del reglamento mismo, en la cual dice: en el caso de los procedimientos de otorgamiento y concesión de beneficio en trámite, con autorización de construcción de la planta de beneficio y demás componentes, cuyos titulares mineros se hayan comunicado la culminación de la construcción según su programa aprobado, se adecuarán al procedimiento de autorización de funcionamiento con silencio positivo. En ese caso,
aquí, por ejemplo, lo que establece es que si la concesión de beneficio que se otorgó, o la concesión de beneficio que está en trámite, que tiene autorización de construcción y que haya culminado esa construcción según el cronograma, entonces sí se adecuará el procedimiento y se le reconocerá, ¿no? Se reconocerá su condición de concesión de beneficio y se dispondrá de la autorización de funcionamiento. Pero, sin embargo, y se adecúa pues, al procedimiento de autorización de funcionamiento, reconociendo la condición de concesión de beneficio previamente. Pero, ¿qué pasa si es un procedimiento de concesión de beneficio que no han terminado, es decir, tienen la autorización de construcción, no han culminado la construcción, por ende no han comunicado la culminación de la construcción, ¿no? Y en ese caso, lo que tienen que, lo que corresponde es que este procedimiento, de acuerdo se sigue bajo el régimen de la norma bajo la cual fue solicitada. Es decir, sigue, cuando culmine tendrá que comunicar y tendrá que recién hacerse la inspección y se autorizará el título de concesión posteriormente, ¿no? Ahí se le aplica lo que está ya en lo que hemos querido decir, se regirá bajo su norma con la cual fue solicitada. Bueno, estos son los temas que nos trae este reglamento y nos plantea situaciones, porque ese es el tema de los cambios de nombre, de norma. Cuando un cambio de norma, el tema es qué pasa con en una norma y otra, cómo es qué es lo que va a suceder con los procedimientos que se iniciaron, no culminados, y que les agarra una nueva norma, y que puede ser que en ellos existan cambios y puede alterar la naturaleza o el mecanismo de este procedimiento. Ahora, entonces, dentro del tema de terreno superficial, que ya hemos visto que a todos es transversal, acá hay un punto en el cual quiero que podamos tomar en cuenta un asunto que es la 102. En la 102, les decía yo, es el procedimiento de autorización de actividades de explotación. En este caso, aquí también tenemos que tiene que presentar, dice, documento que acredite que está autorizado por los propietarios del 100% de las naciones y derechos de los terrenos superficiales. Dice, donde se ubicarán todos los componentes del proyecto, tales como cantera, material de ornamento, taller, colorín, y el acceso a la entre otros, conforme a los documentos requeridos en el punto 4 del numeral 82.1 del artículo 82. Ya, es que se emitió, en la cual, si bien es cierto, el terreno superficial, la propiedad del terreno superficial abarca los tres niveles de un predio, de una propiedad predial. ¿Cuál es? Es el tema del suelo, del subsuelo, del sobresuelo. Entonces, si bien es cierto, una propiedad predial implica el derecho que alcanza el propietario sobre estos tres niveles, también es cierto que los recursos mineros, los yacimientos, otro tipo de depósitos, recursos naturales, en fin,
y ahí están los recursos mineros, no son reconocidos por el Estado, entiéndase, no son de propiedad del propietario del terreno, del suelo, de esa área, ¿no? Del predio, no es propiedad del propietario del predio. En ese caso, no alcanza esa propiedad, ¿sí? Entonces ahí se viene bajo esa situación. ¿Qué pasa si la actividad es subterránea? Si la actividad es superficial, si es un tajo abierto, una cantera, en fin, entonces hay una afectación inmediata. O se va a depositar un montículo también, o se va a desarrollar cualquier actividad sobre la superficie. Hay una evidente afectación al derecho de la propiedad y por ende se tiene que obtener la autorización del propietario. Eso es muy claro. No es nuevo, eso es un tema antiguo, siempre he dicho. Pero en el tema subterráneo, sin desvirtuar lo que hemos señalado, sin embargo, a nivel subterráneo, una vez que iniciaste por la bocamina y entras a las galerías dentro de las profundidades de la Tierra, es salvo que salgan las chimeneas y otros, ¿no? Y otros componentes, otros componentes que conecten con la superficie, la superficie no sería afectada porque la labor se estaría haciendo de manera subterránea. En ese aspecto se ha contemplado de que no necesariamente se necesitaría una autorización, pero tendría que determinarse que no exista nada que conecte con la superficie. En todo caso, allí lo que sí tendría que verse cuáles son, por eso dice la norma acá, ¿no? Es propietario, documento que acredite que el solicitante es propietario, que está autorizado por los propietarios, el 100% de derechos para utilizar los terrenos superficiales, donde se ubicarán los componentes del proyecto, tales como tajos, bocaminas, depósito de montes, mineral, canteras, todo esto lo que estamos viendo, todos son componentes de superficie, ¿no? Que afectan evidentemente de manera directa la superficie y cualquier actividad que quiera desarrollar el propietario. Por ende, es evidente que ahí debe haber una autorización del uso de esa superficie. En todo caso, el Código Civil señala, ¿no? El Código Civil señala de que la propiedad del derecho del propietario alcanza esos tres niveles y en todo caso es un corte, dice, es un corte, es un tajo, dice, el derecho de propiedad, si bien es cierto, se extiende en el subsuelo y sobresuelo y se comprende en los planos verticales del perímetro superficial hasta donde sea útil al propietario, ¿no? El ejercicio de su derecho. Eso dice el artículo 954 del Código Civil. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendido dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. En el marco de interpretación de esta norma, y estamos hablando del Código Civil, que es temas, ¿no? específico, el criterio es pues que en estos casos estamos hablando de actividad subterránea que no se conectan con la superficie, es bien claro. Este derecho de propiedad no alcanzaría, lógico, no alcanza el derecho de propiedad a los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo, que los contiene. Por tal motivo, se requerirá la autorización del terreno superficial para acreditar actividades. No se requeriría acreditar la autorización del propietario del terreno superficial para desarrollar actividades subterráneas que no se conectan con la superficie.
Sin embargo, ¿no? A fin de no desconocer el derecho del propietario, porque no se desconoce, ¿no? En todo caso, de acuerdo a la norma que hemos señalado, lo que sí tiene que hacer el titular minero es lo que sí debe de realizar, desarrollar, es determinar, ¿no? Cómo es que no va a afectar o va a resguardar los derechos del propietario, ¿sí? Que no exista afectación a los derechos que tiene él. Ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, esto es parte, estamos hablando en estos momentos entre colegas que evaluamos un procedimiento. Y estos son criterios que también se están manejando y que le comunicamos a fin de que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Después, en el tema del terreno superficial, el asunto principal a nivel de los terrenos o las autorizaciones con el Estado sigue siendo pues la figura principal dentro de estos instrumentos que gestionan los titulares mineros, las servidumbres, ¿no? Ante la SBN o los gobiernos regionales o entidades públicas. Entonces, eso sigue hasta ahora y sigue estando en aplicación, y en todo caso es lo que está en el campo de ellos, ¿no? Ahora, a nivel de los, aquí hay un tema también, ya que estamos tocando el tema aquí antes de salir en la 102, aquí hay un punto importante. Dentro del tema de las evaluaciones, el estudio, ¿no? ¿Qué puedo presentar yo a mi estudio técnico? Aquí hay un punto, en el punto 5. El punto 5 de la 102, dentro de los requisitos, yo dije, no voy a tocar el tema de información técnica porque es un asunto de los ingenieros, pero lo hago a modo para precisar el tema. Dentro de los requisitos tenemos pues la información técnica de acuerdo a los parámetros establecidos en el anexo octavo, ¿no? Eso es la relación de anexos que acompañan a este reglamento y que es parte del mismo. Entonces, dice, las autorizaciones de explotación pueden incluir el chancado primario, teniendo como único objeto el traslado como parte del plan de minado ubicado en áreas de proyecto donde se realiza la explotación. Esto también tiene una interpretación, merece ser explicado. Y cuando se habla de las autorizaciones de explotación, la explotación es una sola, es decir, el mecanismo de explotación tiene un objetivo. ¿Cuál es? Extraer mineral de su fuente, del yacimiento. Siempre se ha indicado que el chancado es parte del beneficio, pero claro, el chancado no es extracción, pero sin embargo, este chancado, cuando se desarrolla dentro de la unidad minera de explotación, dentro de la mina, y con el objeto de poder reducir de tamaño para que pueda ser trasladado al depósito de minerales, ¿no? Y lógicamente es parte de su plan de minado. Ese chancado, esa actividad de chancado, no podríamos decir que es beneficio, no lo es, sino que es parte de la última etapa o de las actividades de la actividad de explotación. ¿Sí? Siempre la pregunta es, oiga, en la actividad de explotación, ¿cuántas actividades o subactividades, ¿no? O actividades internas, como le llamaríamos, contempla? Entonces,
¿no? Tiene varias etapas: el desarrollo, la preparación, el minado, chispeo, voladura, en fin, y termina con el acarreo y el traslado de mineral. Entonces, y para acarrearlo se necesita reducir el tamaño de los bloques o del material que se está sacando. Y en ese caso, esta precisión, esta indicación que se señala que parte del estudio técnico también se contempla un chantado a este nivel, con el fin, dice, con el único objeto, por lo tanto ya tiene un destino, una actividad en sí, el traslado como parte del plan de minado. Entonces estamos hablando que es la última fase, que es acarreo, ¿no? Acarreo y traslado de mineral. Ahora, alguien dirá, oigan, pero si eso lleva a una concesión de beneficio, ¿no? Ojo que acá dice ubicados en áreas del proyecto donde se realiza la explotación. Entonces, ese también es importante. ¿A fin de qué? A fin de no poder confundir con lo que pueda llevarse ¿a dónde? A mina. Entonces, a mina es decir, a beneficio. Que entonces cada uno va a manejar su esquema dentro de su estudio técnico. Y entonces el plan de minado tiene que contempla esta actividad dentro de los márgenes y dentro del área, donde, uno, dentro de su estudio, dentro de su plan de minado, y dos, dentro del área de explotación. Para poder ingresar al área de beneficio, entiéndase que entonces habrá una recepción en la concesión de beneficio. En un punto determinado empieza el beneficio y en principio empieza en sus límites de la concesión. Bien, ahora, entonces aquí hay un tema importante que está dentro, ya que hemos ingresado acá al reglamento. Algo más antes de salir, vemos el tema de el tema de la presentación del plan de cierre. El plan de cierre se presenta en la explotación y en el beneficio. Ya dijimos que el plan de cierre se presenta en la explotación y en el bloque. Y si vemos la norma de beneficio, vamos a encontrar la que está dentro de lo que hoy llamamos dentro del procedimiento para otorgar el funcionamiento, la autorización de funcionamiento. Pero el requisito es el mismo, dice número de resolución que apruebe el plan de cierre de minas e informe que la sustenta o cargo de presentación del referido plan. Esto no es nuevo porque dentro de la norma misma del plan de cierre se establecía o se establece hasta la fecha de que no podrá la Dirección General de Minería, no podrá otorgar autorización de actividades mineras si es que no se presenta el plan de minado. Entonces, aun cuando no estaba dentro de los requisitos propiamente del procedimiento, pero este estaba dentro de un reglamento, dentro de una norma que está relacionada con el procedimiento, y lo que es más, coaccionaba o limitaba el accionar o hacía que el accionar de la autoridad minera, CGM, tenga que actuar de acuerdo a lo que estaba dispuesto. Entonces, se ha incorporado en todos los procedimientos que corresponden este requisito del plan de cierre de minas. Entonces, ¿qué más? Uno, ¿qué pasa si está aprobado? ¿Qué pasa si no lo tengo probado? Dice, ¿no? Si no lo tengo probado, entonces tendría que presentar mi cargo de presentación de referido plan o adjunto a la garantía preliminar, que en este caso, de acuerdo a la norma del plan de cierre, está referido a que debo presentar, me pone un límite de 200 UITs como garantía preliminar. Estamos hablando en el caso que no tenga un plan de cierre aprobado. Entonces, yo tengo que acreditar haber efectuado una garantía preliminar
de 200 UITs, dice, ¿no? Que esa es la norma. O en todo caso, el valor, el ver cuál es el valor más alto entre lo que se ha señalado en el plan de cierre o las 200 UITs. A veces han consultado sobre este punto y claro, les parece excesivo, entonces se indica, bueno, pero entonces obtengan primero su aprobación del plan de cierre de minas. Pues, ¿no? Entonces, a veces es un tema de tiempo, pero si dentro de sus tiempos no está digamos, la premura o la urgencia, que en algunos casos algunos titulares manifestaron en una época, entonces simplemente esperan la aprobación de su plan de cierre. Bien, hay un procedimiento que tenemos acá, tanto para el tema de tanto para el tema de beneficio, yo les decía, como para el tema de explotación. Para el tema de beneficio, tenemos el artículo 89. El artículo 89 nos presenta lo que se llama excepción a la modificación de la concesión de beneficio. Esto estaba en una norma aparte, ¿sí? Esto estaba en la 037, y estaba allí señalada como excepciones, pero esa es la resolución ministerial la que contemplaba cuáles eran estas excepciones. En todo caso, ahora, siempre había el tema de esta resolución ministerial, se aplicaba para el ministerio, pero cómo esto podía aplicarse para los gobiernos regionales. Bueno, pudiese de repente alguien solicitar al amparo de ella, toda vez que en su momento, ¿no? Pudieron haber comunicado así, toda vez que la norma, el artículo sí estaba en el reglamento y era el ministerio quien había regulado ello, entonces los gobiernos regionales podrían haberlo tomado para poder regular también las comunicaciones. Pero ahora tenemos el artículo mismo y con todo su contenido en el reglamento de aplicación nacional. Y en este caso nos plantea igual la excepción. ¿Qué excepciones? Claro, los anexos han variado en cuanto a contenido, pero el objetivo de estos casos de las excepciones es porque los casos que están contemplados en los anexos, en este caso es el anexo 4 del reglamento, y que se ubiquen dentro del área del instrumento de gestión ambiental, así lo señala, y que lógicamente en estos casos se eximen o están excepcionados tanto de la modificación como de la conformidad del ITM. De acuerdo a los casos que están señalados en este anexo 4, ¿sí? En la medida que cuenten con estos instrumentos. Entonces, ¿cuáles son? EIA, ITS, MEIAS, EIAS SD, los MTD, que son las memorias técnicas, o los PAT Plan Ambiental Detallado. En la 501 y en la 037 no estaban los PAC, no, en ese tiempo, entonces no estaba incluido. Hoy en día ya se incluyeron también el caso de los PAC. Ahora, en todo caso, dice, esas modificaciones son aprobadas por el gerente general, el titular de la actividad minera, el órgano que da sus veces, y lo tiene que presentar. Entonces, este artículo aquí nos encontramos un procedimiento, como les digo, de comunicación, porque dice que en estos casos señalados en el 89.1 del presente artículo, el titular de la actividad minera a través de correo electrónico, vía web, comunicará. Entonces, este es un procedimiento para los casos, digamos así, que están exceptuados de la modificación de concesión de
otras palabras, toda vez que dice se comunicará, entonces son procedimientos de comunicación. Presentarán la memoria descriptiva y especificaciones técnicas, plano de ubicación en coordenadas UTM, los componentes auxiliares y los componentes adicionales, número de resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Cualquiera de los que hemos señalado, acta del gerente o el órgano que haga sus veces para aquellos casos que no cuenten con gerente general, en fin, y en todo caso, el titular de la actividad debe poner en conocimiento a la autoridad de fiscalización el acta que apruebe la modificación de la concesión de beneficios, juntando los documentos 1, 2 del presente. Inciso. La Dirección General de Minería, el Gobierno Regional, luego de revisar la comunicación e información presentada, tiene por presentada dicha comunicación. Entonces, esto tal vez, este párrafo, esta expresión que está acá, es lo que finalmente le da nombre al procedimiento, ¿no? Procedimiento de comunicación. Al igual que en este artículo 89, en el tema de explotación, también tenemos un procedimiento de comunicación. Entonces, aquí vamos a ver en el tema tenemos, después del ITM, tenemos los casos de las excepciones a la modificación de la autorización de actividad de explotación. En este caso, los anexos o los casos por los cuales se presenta estas excepciones a la modificación son los casos que están en el anexo 10 del reglamento, ¿sí? Y aquí tenemos el caso de las actividades continuas. La norma ya la había estado señalando desde este término de la actividad continua. Es una expresión que ha ido acompañando, nos ha ido acompañando del año 1910 más o menos, creo, porque este término se introduce con la 055. En su artículo 29 se produce esto, ¿no? Desde entonces, bueno, ahora la 024 también tiene el artículo 29, que tenía un texto casi similar, pero luego es modificada al año siguiente, y entonces ha variado su texto de este artículo 29 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Pero bueno, entonces tenemos desde el año 2012 ya son 8 años, ¿no? 2020, con esta, y se ha ido desarrollando en el transcurso de este tiempo bastante el tema sobre el tema de lo que es actividad minera continua. Técnicamente, como conversaba este asunto a nivel con los ingenieros, mismos representantes, ¿no?, de los administrados, como se conversa sobre este asunto, el término pues ya lo entendemos bien, que viene pues de lo que es unas actividades que son continuas en el tiempo, porque eso es lo que implica actividad continua, ¿no? Una continuidad en el tiempo. Alguna vez me preguntó un usuario, me dijo, oiga, yo estoy afecto a la actividad minera continua, porque yo estoy operando desde el año 2005. Sí, yo quería acogerse a lo que era la actividad minera continua. Le digo, no, pero yo tengo continuidad, no he parado hasta la fecha, desde el año 2005. Bueno, estamos hablando de son más de 10 años, ¿no? No, 2005, sí, pues, pero no es el caso, decía. ¿Por qué? Porque la actividad minera continua no se refiere necesariamente a que aquellos que están desde que iniciaron de forma continua, permanente, ¿no? Una continuidad permanente. No está referido necesariamente a esto. La actividad minera continua, como ya hemos conversado en otras oportunidades, vuelvo a recalcar, es una
es una denominación para poder establecer el grupo o quienes iniciaron antes de el Decreto Supremo 046-2001, que es la cual se aprobó en ese momento el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. Hay un parteaguas donde a partir, después de la 046 del año 2001, porque en su artículo 25 de ese reglamento se establecía qué requisitos se necesitan para poder iniciar una actividad de explotación, y entonces se creó al año siguiente el procedimiento de explotación en el Tupa de ese entonces. Entonces, a partir del año 2002 comenzaron a otorgarse autorizaciones de explotación. Pero antes de esto, ¿no? Antes de la 046, se habían ido desarrollando, iniciando actividades mineras bajo otros mecanismos. Desde el año 92 hasta el 2001, digamos así, ¿no? Hasta el año 2001, se han otorgado pues autorizaciones con comunicación de un estudio técnico y señalando, señores, ya voy a iniciar. Así estaba en el Tupa también de aquel momento, y eso es lo que establecía la norma de la 023 del año 92, del Reglamento de Seguridad y Higiene Minera de aquel entonces, del año 92. Y antes del año 92, ¿no? 91 hacia atrás, cómo iniciaban las actividades, ¿no? Al amparo de la 109, forma total sin haberse modificado todavía con el 708, se iniciaban las operaciones con auto de amparo, sin el título aún, pero otorgaba un autoamparo, que el autoamparo es un título provisional, reconocido así, y por ende todos aquellos que iniciaron allá por el año 85, 86, 87 o 70 con un auto de amparo, siguen operando hasta ahora, es decir, se entiende que están operando desde aquí entonces. Ya, esos casos de lo que hemos dicho ahorita, tanto los de autoamparo como los anteriores incluso, y esas comunicaciones, esas actividades iniciadas bajo las comunicaciones entre los años 92 al 2001, esos casos, ¿no? Son los que se denominan actividad minera continua. Entonces, en estos casos, no se les puede pedir y no se les puede decir, oye, preséntame tu autorización. Ojo, del inicio, ¿no? Porque si hubo una modificación de su actividad, ¿sí? Entonces sí te tendrá que mostrar la autorización de la modificación. Pero si le pides cómo inició sus actividades, su autorización de funcionamiento, preséntame tu autorización de explotación, y inició en el año 94, no te va a dar. 95 tampoco, porque no se expedía, esa figura no existía, ese documento, ese tipo de documento no existía. Entonces por eso, incluso ahora en el actual reglamento, se ha propuesto ahí que todos aquellos que hacen actividad minera continua se tengan que se van a hacer un registro para poderlos identificar y tenerlas con mayor claridad el caso de ellos, ¿no? Entonces, estas actividades mineras continuas, se dice, ¿no? Si se considera como actividad minera continua aquella actividad de explotación iniciada antes de la vigencia del Decreto Supremo 046, ¿no? Publicada en el Diario Oficial Peruano el 26 de julio del año 2001. Entonces, norma que a la fecha se encuentra derogada, correcto, y es aprobada por la Gerencia General o el órgano que haga sus veces dentro de la unidad minera o unidad de producción, conforme al artículo 29 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado. Ahora, si las actividades consideradas como actividad minera continua requieren de cambio en el método de explotación, superficial o subterráneo y viceversa, total o parcial, o la incorporación de nuevos tapos y nuevos botaderos, el titular de la actividad minera debe solicitar la autorización correspondiente. Entonces, ¿no? Y de acuerdo al artículo 103. Entonces,
las actividades mineras continuas inicialmente un poco parecían que podían hacer todo solamente comunicándose, incluso cualquier modificación, inicialmente, pero poco a poco se ha ido entrando a delimitar en qué aspectos sí corresponde que tengan que solicitar una autorización de modificación. Y la 106.2 es muy claro ahora en ese aspecto, ¿no? ¿En qué casos? Entonces, ¿qué casos pueden ser los que están contemplados acá? Es decir, aquellos que solamente tengan que ver con la modificación de su plan, en casos que sean un plan terminado o modificatorias que son aprobados por la gerencia. Estas son las que van a entrar en estas excepciones, ¿no? Aquí, cuando haga incorporación, modificación, reubicación o sustitución de instalaciones o componentes auxiliares de la actividad de explotación, así como las modificaciones no contempladas en el artículo 103 y 104. Entonces, en los casos también aquí, igual como en el artículo anterior, se incorporan a estas excepciones todos los casos en las cuales no estén contempladas, es decir, las situaciones no contempladas o no previstas en estos tres casos que corresponden a la modificación de autorización, como tampoco aquellos casos que no estén previstos dentro de estos dos casos que tengan que ver con el tema del informe técnico minero. Entonces, hay varias cosas que hay que estar revisando, ¿no? Habían temas que estaban fuera del reglamento y ahora son temas que se han ido incluyendo dentro de él, ¿no? Entonces es importante poder establecer, armar un esquema, un cuadro para poder determinar aquellos cambios y poder tomar los criterios que correspondan. Nosotros, como Dirección General de Minería, siempre estamos llanos a poder colaborar con ustedes. Esta simplemente es una participar y poder compartir con ustedes algunas ideas, algunos criterios que tenemos en carpeta, ¿no? Para la evaluación de los expedientes y que cualquier duda, ¿no? Al respecto de cómo la aplicación del reglamento o la interpretación de no te preocupen, nosotros estamos para apoyarlos. Lo dije antes, cada vez que me llaman, me consultan, yo gustoso, encantado de atenderlos y cooperar con ustedes en su trabajo, que también es nuestro trabajo. Sí, muchas gracias. En todo caso, si hay alguna pregunta, estoy llano a atenderlos. ¿Alguna pregunta a los participantes? Vamos, Jesús, ¿preguntas? Illich, ¿preguntas? Doctora Rosario, ¿algunas preguntas? Por WhatsApp o por el chat pueden hacer unas preguntas. Ahí va a leer el doctor.
La verdad sería interesante, considerando que el reglamento es nuevo y siempre hay normas nuevas que van saliendo. Claro. Me parece, no sé, cada cierto que el reglamento es nuevo y siempre hay normas. Tomando nota, por ejemplo, claro, ahorita están tomando nota, hay algunas cosas que de repente están considerando, y hay unas cosas, una serie de preguntas que van a llegar en el camino producto de las exposiciones y al final de los casos mismos que ellos tengan, ¿no? Todas estas presentaciones vamos a tener en un repositorio, así que para que ustedes puedan manejarlos. Hay una pregunta, doctor, a la derecha, ¿se puede leer en chat? Dice Víctor Raúl Condori, doctor, respecto al requisitos de la Constitución, de la garantía preliminar como requisitos para el plan de minado, ¿en qué casos se constituyen? Ya. Los requisitos, en el caso que se necesite, ¿no? En caso que yo no tenga mi plan de cierre de minas, en caso que no tenga mi plan de cierre de minas, en ese caso, y de repente la persona que presenta no tiene, pero quiere que sea pues atendido, busca que se le autorice su solicitud de explotación. En el caso de explotación estamos hablando así. Entonces, él puede presentar alternativamente, él puede presentar su carta de presentación o la solicitud de presentación del plan de cierre, más la garantía preliminar, ¿no? La garantía preliminar, pues, como decía, está contemplada en la ley de cierre, en el reglamento de cierre, y señala de que tendría que ser 200 suites. Pueden preguntar. Tendría que ser 200 suites o el valor que se pone en el plan de cierre que haya contemplado, o en todo caso dice el valor más alto, pero solamente se contemplaría en la situación que el administrado no presente pues su plan de cierre aprobado, ¿no? Ese sería el caso. ¿Hay otra pregunta? Para abrir. Bueno, en todo caso, podríamos ir, para poder ir redondeando estos temas, podríamos hablar rápidamente sobre ciertos nuevos procedimientos que están contemplando, es decir, nuevos en el sentido de que si no se ha visto antes en el reglamento. Voy a probar con el mío ya. Aló, una consulta, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, se escucha. Ya. Hasta el año pasado tenía entendido que en los planes tenía que valorizarse, había que generar como una garantía. ¿Continúa todavía esto en las normas o se ha dejado de lado? Doctor, ¿me escuchas? Aló. No sé si me he escuchado. Doctor. Aló. A ver, aló, ¿me escucha ahora? Sí, lo escucho. Ya, yo lo que les preguntaba era, no lo entendí bien, hasta el año pasado me decía.
No, había generalmente se presentaba en el plan de cierre, uno podía valorizar, y cuando cerraba, o sea, que era como una garantía, como un aval que tenía que presentar el administrado cuando hacía su estudio de impacto. No sé si me entendió la pregunta. Pero me está diciendo que me está hablando en el plan de cierre. Claro, justamente para el plan de cierre, o sea, cuando se presenta un estudio de impacto ambiental, dentro de ello está el plan de cierre, ¿no? Y presentaba una valorización. O sea, cuánto más o menos uno va a gastar para su en el plan de cierre se tiene que el costo, el valor. Claro. Uh-huh. Sí. Sí. Esa valorización persiste por cuanto es parte de los cálculos que se establece para poder determinar. Claro que esa valorización, lógicamente, y luego pasa por una evaluación económica y determina. Sí, en todo caso, dentro de nuestros procedimientos, eso es importante porque en el caso que quiera presentar garantía provisional, se tomará en cuenta de alguna forma se toma en cuenta ese valor para determinar si es superior o es menor a fin de poder depositar la garantía preliminar, ¿no? Entonces sí se mantiene. Doctor, hay una pregunta. ¿Aló? Hay una pregunta del ingeniero Michel Acosta. Sí, escucho. Dice, ¿la participación ciudadana podría ser vía web? Ya. Siempre y cuando cumpla con el objetivo de la participación ciudadana y tener el sustento necesario, mediante prueba, ¿podría ser esto factible? No, y ahora ese sería el tema ambiental, ¿no? No. Porque es un tema, lo que estamos viendo ahorita son procedimientos mineros que ya vienen con su estudio ambiental, pero lo que la consulta que está haciendo es un tema, el procedimiento que lleva en alegado. Parece que sí. Señoras, ¿alguna otra pregunta? Sí, buenos días, doctora Chais, ¿cómo está? Buenos días a todos. Quisiera hacerle una consulta. Tengo una planta de beneficio de un pequeño productor minero que tiene instrumento de gestión ambiental aprobado, ¿no? Ha presentado su expediente técnico incluido su plan de minado para su aprobación. Pero bueno, entonces digo de que tenemos a ver, ¿aló? ¿Le escucho? Sí, ¿me escucha? Ya, pero sobre esa área... buenos días. Le digo que tengo un pequeño productor minero que tiene un estudio ambiental aprobado de una planta de beneficio, ¿no? Ha presentado su expediente técnico para ser evaluado y aprobado, pero el titular de la concesión minera se opone porque dice que sobre esa misma área él también tiene un instrumento ambiental aprobado. En este caso, pero el pequeño productor sí acredita que tiene el terreno superficial inscrito en registros públicos. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a hacer, no? Considerando que el de Minería... A ver. Sí, me entendió. A ver, me dice que hay un pequeño productor minero que quiere solicitar o está solicitando una concesión de beneficio. Así es. Sobre un área, y esta área, y sobre esta área, es un área en la cual está justamente también una concesión minera. No, claro, sobre una concesión minera. ¿Cierto? Así es. Correcto.
Ahora, como es una concesión de beneficio, generalmente son más pequeñas, por lo tanto, imagino que la concesión minera es mucho más grande. Ahora, Claro. ¿qué es lo que dice el titular de la concesión minera? Dice que está desarrollando actividad. ¿Qué ha hecho al respecto? Que tiene un instrumento de gestión ambiental aprobado. No le escuché bien, no, está entrecortado. Que tiene un instrumento de gestión ambiental aprobado también. También tiene sobre esa misma área. Así es, y a su vez también tiene un instrumento de gestión. Y la DREN también le dio sobre esa área el titular de la concesión minera es de mediana y gran minería, y el de la concesión de beneficio es un PPM. Así es por eso que... Pero igual le dieron, y sobre esa área evaluaron un estudio ambiental. Y el estudio ambiental de explotación está vigente. No, a ver, el estudio ambiental es una concesión y el otro es de una explotación, claro. Ya, está vigente. Bueno, ya, pero sí, pero están vigentes, digo. Así es. Estamos hablando de dos estudios ambientales vigentes. Estudios de impacto ambiental sobre una misma área de dos titulares distintos, de dos personas distintas sobre dos proyectos diferentes. La persona de la explotación minera ha tenido algún tipo tuvo autorización. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, el pequeño productor de beneficio, ahora, a la cual señala, ha tenido algún tipo de derecho de exploración. Bueno, a ver, tiene solamente el instrumento de gestión vital. ¿Tiene terreno superficial? ¿El PPM? Sí, lo tiene escrito en registros públicos. Es propietario, eres el propietario. Así es, lo tiene escrito. Eres el propietario. Ya, eres el propietario, pero entonces el que solicitó, el de la explotación minera, ¿ha hecho actividad minera en esa zona, en esa área? ¿O no ha hecho? No ha hecho nada. Solamente no ha hecho nada. Pero tampoco no va a poder hacerlo porque el propietario, que es de la concesión, beneficio no le va a dar. Así definitivamente, ¿no? Sí. El propietario siempre va a tener un poco la sartén por el mango. Siempre he dicho eso. ¿Por qué? Porque no le otorga. Sin embargo, ahí viene el otro, sin embargo, la única forma como va a poder tener acceso el PPM es obtener una autorización por parte del titular de la concesión minera. ¿Ya? Es decir, las cosas están en orden, por lo que me has dicho, hay un orden. Entonces, si bien es cierto, él es propietario del terreno, sin embargo, el área le asignaron a una concesión minera, se le otorgó y cuenta con un instrumento de gestión ambiental. Significa que hay algo, es decir, no es solamente la concesión, sino también ya hay otro título habilitante de alguna forma que lo va arraigando en el derecho. Pero ahora, si el PPM no lo va a dar la autorización del terreno superficial porque él es el propietario y él está solicitando una concesión de beneficio, sin embargo, la forma, el mecanismo que tiene, y eso está previsto de alguna forma está previsto en el inciso cuarto del artículo 37, él va a tener que solicitar la autorización del otro concesionario, en este caso del concesionario minero. En el caso de este señor, del PPM, no va a tener problema respecto al terreno porque es suyo, pero sí tiene que obtener la autorización del titular de la concesión minera. Y hay un caso ya también así, que llegó hasta la Corte Suprema y ya también opinó
sobre eso, ¿no? Es decir, el titular de la concesión, yo por más que sea concesión de beneficio y sea una actividad distinta a la otra, no existe superposición respecto a que una supervisión implica que una reducción del área, una pérdida del área. No hay superposición en este caso, pero sin embargo, el desarrollo de las actividades tienen que marcarse respecto, está dentro del marco del respeto mismo de lo que se otorga. Y entonces el segundo concesionario no puede pasarse por encima del primero si es que el primero no le autoriza, no le da un visto bueno. Eso es lo que más o menos está establecido en el artículo, en el inciso cuarto del artículo 37 del TUO. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? Sí, me gustaría hacer una pregunta. A ver, Doctor. Jesús. Sí. Buenas tardes con todos. Buenos sí, días. Respecto justamente también a terrenos. En este caso, el titular del terreno superficial lo que quiere es suscribir un contrato, pero lo que no quiere es elevarlo a escritura pública. Solo quiere ir ante el notario para validar las firmas. ¿Ese documento es válido? Porque la norma dice escritura pública. El documento es válido como documento, pero no es eficaz ante la administración minera. No es eficaz porque no va a poder cumplir con el requisito que se pide, que es escritura pública. Ahora, en todo caso, lo que tiene que ser, si el propietario dice, no, yo no quiero, no, es que con eso tampoco no le está dando nada. De todas maneras, ese contrato, el contrato, la minuta del contrato, igual tiene que elevarse a escritura pública, tiene que convencerlo al propietario, el titular tiene que convencerlo, explicarle de que la norma le exige, si no basta solamente con que se suscriba la minuta, ¿no? Necesita que se eleve a escritura pública. En todo caso, ya tendrían que ver si es el notario, y el notario irá. De repente, si es un tema de desplazamiento, tendrían que hacer su inversión y el administrado, quien solicita, tendrá que ver que vaya hasta su domicilio para que firme el documento, en fin. Pero él tiene que ver el mecanismo de presentar, de cumplir con el requisito. El problema es, o sea, no es tanto de desplazamiento, el problema es de que, según lo que me indica el titular del terreno superficial, si hacen esta escritura pública, esto se va a tener que inscribir en ASUNAR. Y como le están dando... Necesariamente. No es necesario, porque de oficio dice que el notario tendría que escribir. La ASUNAR, bueno, sí, pero ¿qué cosa es? Es una autorización de uso. Así es. Sí, es una autorización de uso. No es una venta. No es una para venta. levantar el gravamen de ahí, si no le da el consentimiento al minero, también se traba. Dice. Es el argumento que él pone, ¿no? Sí, pues, bueno, bien, lo normal es que si se suscribe un contrato sobre un bien inscrito, y si hace ante el notario lo eleva a escritura pública, claro está, van a tener que ser los pagos de inscripción. Pero eso es un acuerdo ya entre el propietario y el que obtiene, toda vez que no hay una compra-venta, es una autorización de uso, simplemente. Y en todo caso pudiese simplemente establecer que, ¿saben? Vamos a elevar la escritura pública sin inscripción en los registros. Ah, ya, está bien. Y entonces que queden así, es una opción, ¿no? Pero es un acuerdo entre las partes, ¿no? Entre ellos. Correcto. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, pero las autorizaciones de uso de terreno no son inscribibles ante registros públicos. No se llega, ahí solamente llega esta escritura. Bueno, todo acto, no es que no sea, todo acto o contrato puede ser inscrito, ya sea definitivamente o como una anotación preventiva. Digamos, tú eres el propietario. Si tú quisieras, si te combina tu derecho, si te combina tu derecho y tú quisieras inscribirlo, tú lo harías, ¿sí? Lo solicitarías. El registrador se va a negar, te va a decir no te voy a inscribir. Como te digo, hay casos en los cuales ni siquiera hay contratos que cuando no hay partida se anotan preventivamente. Y en el caso minero, por ejemplo, se anotan preventivamente y esas anotaciones preventivas, esas partidas se quedan hasta el final como ya definitivas cuando se inscriben. Es decir, el tema no es que
no se deban, no es que no deban. Normalmente, por uso y costumbre, no los inscriben, pero si una de las partes lo pide y gestiona, lo inscribe toda vez que existe un asiento registral, existe una ficha registral en donde se puede asentar. Doctor, otra pregunta, he revisado la página web del ministerio, Sí. donde están registrando las DRENES, las autorizaciones y condiciones de beneficio. Pero he notado unas cosas, ¿no? He notado que Ya. están otorgando directamente autorizaciones a aquellas personas que cumplen la condición de PPM. Directo le están dando autorización, no le están dando, le están evaluando como si fuera un artesanal. Y si tú lees la parte resolutiva, el informe, claritamente es un PPM. Alguna cosa está haciendo, algún filtro del ministerio. Son algunas regiones, no todas, ¿no? No, bueno, en todo caso hay que revisar eso. Si has advertido algo, y se lo digo a todos, la verdad, este sistema no es solamente el ministerio, es el sistema de todos nosotros. Que el ministerio lo haga, lo administre es una cosa, pero se supone que todos depositamos información. Entonces, lo que le pediríamos a todos es que nos comuniquen de esas cosas que hay. Si hay problemas, cosas que no se va a visualizar desde acá, sino desde ustedes. Y si hay esos temas, yo también he advertido algunas cosas, entonces siempre se está reuniendo la información para hacer una mejora continua y ver, de repente hacer filtros, qué filtros se necesita, qué cosa más hay que hacer dentro del sistema para mejorar la información. Le pediríamos en todo caso que nos alcance información vía correo, en todo caso nos envíen a nosotros, a la Dirección de Gestión Minera de la DGM, y nosotros ya acordamos, revisamos esto ya a nivel con la Oficina de Información. Doctor, una preguntita, pero es de parte de nuestro trabajo, pero no es netamente de autorización. Tenemos un usuario acá, titular de una concesión minera, ha fallecido, ha hecho la sucesión nada, pero la declaró heredero, pero esta señora, cuando la declaró heredera, todavía no ha hecho la anotación en registros públicos de que ella ya es la heredera, que ella está su nombre en la concesión. Y antes de eso, la señora ya transfirió la concesión, y la notaría le ha hecho una escritura pública donde le transfiere a una persona tercera, pero ahí consta ¿no? que no está inscribible todavía ese título de concesión minera. Yo pienso que ¿cómo va a tener algún problema? Primero se supone que la persona primero tiene que estar a nombre de su concesión para que recién pueda transferir. O esa escritura pública le va a servir cuando la señora le ponga nombre de su concesión, porque es medio... Bueno, a ver. ¿Qué es lo que se transfirió, el petitorio o la concesión? Mira, la concesión minera se transfirió sin estar inscrito en registros públicos. ¿Está inscrito en registros públicos? No, primero, vamos por lo primero. Estamos hablando de una concesión minera. Sí. Otorgada e inscrita. No, sin inscribir, que digo. Ya, la concesión minera no está inscrita. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Correcto. Sí. Ya. Entonces, heredera. Ahí, por ejemplo, el notario debió haber pedido de que se inscriba, ¿no? Pero bueno, no lo hizo, ya simplemente lo elevó a escritura pública, ¿sí? Y ahí se ha quedado porque no hay dónde inscribirlo, ¿sí? Es decir, pudo haberlo inscrito, y pudieron haberlo inscrito en ese momento, pero tenían que haber inscrito también desde el título y luego la transferencia. Cualquiera que lo compre, o el actual titular de la concesión minera, lo que puede hacer es inscribirlo, pero se va a producir una inscripción con tracto sucesivo. Eso implicará costos para él, pero en todo caso el tracto sucesivo se mantiene. Es decir, desde el título se inscribe la transferencia, el cambio de titularidad, porque tiene que ver cómo es que la persona, esta señora, le vende por sucesión intestada. Entonces habrá habido un cambio de titularidad por esta sucesión intestada, eso también se inscribirá, y luego se inscribirá la transferencia que se ha producido. Entonces, pero ahí hay un tracto sucesivo, ahí hay tres actos que se van a tener que inscribir, y que la persona que lo haga va a tener que cubrir todo esto.
doctor, o sea, tiene que, de todas maneras, tiene que ser otro tipo de, otra escritura pública de transferencia, porque uno de los requisitos es que tenga la partida donde, en la escritura pública donde figura la partida. No necesariamente. No. Entonces, No necesariamente. Es decir, que la viuda, por ejemplo, que la viuda claro. registre, que le inscribe el título de concesión y luego que le pasa su nombre, porque ya está, como ella es heredero, y luego con esa escritura que tiene. Bueno, pudiera hacerlo, pero quien lo compró sabía que no estaba inscrito y sabía que tenía que inscribirlo, y cuando lo inscriba lo va a inscribir todo. Es decir, él lo compró, es decir, quien compró sabía que en qué condiciones estaba, estamos hablando registrales, estaba. Que es un problema, es una falta, no. No debió haberlo vendido, no, tampoco, no es que no, es decir, no estaba prohibida, podía hacerlo. La inscripción es constitutiva, es decir, el otorgamiento del título, la concesión existe por su otorgamiento o por su inscripción en los registros. Es una pregunta importante. Ya, existe por el otorgamiento, no por la inscripción. El registro termina perfeccionando todo el acto. Es decir, ahorita si ese señor que adquirió va a tu oficina y dice, quiero, solicito, presento mi estudio de impacto ambiental, de mi derecho tal, tú lo primero que lo vas a observar es, no está inscrito. Entonces, lo que va a hacer es ir y corregir todo, es decir, va a tener que inscribirlo y lo inscribirá desde el otorgamiento del título. Ya, gracias. Gracias. Bueno, creo que... Pregunta. A ver, que sea concisa y precisa. Sí. Respecto a la autorización, en el numeral 5 dice, información técnica de acuerdo a los parámetros establecidos en el anexo 8 del presente reglamento. Y si nos vamos al anexo 8, es modificación, y no es el de autorización, ¿no? La autorización está en el anexo 7. ¿Hubo un fe de ratas modificando eso? No, pero está bien que lo haya señalado. Si hay esa situación, hay que observarlo y hay que establecer esas correcciones, ¿no? Está bien. Más bien, yo te pediría que envíes, ¿no? Envíes un correo a la Dirección General de Minería, ¿no? A la DGES también, señalando esta observación a fin de que se pueda ver el mecanismo de cómo corregir esto. Correcto. Bueno, gracias doctor, gracias por soportarnos. Gracias. Una hora y media, un gusto compartir con usted. Un gusto, como siempre. Gracias doctor. Gracias por Gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Mañana a las 9, por favor, todos. Gracias siempre también por estar ahí. Bueno, gracias a todos. Un saludo. Gracias. Ya, gracias. Gracias. Después le pedimos a Wendy la lista. Gracias, hasta mañana. Sí, claro, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias.